Buen día, les voy a mostrar un Geniali que armé con esta temática de los seres vivos y la evolución. Vamos a comenzar por acá para ver qué características tenemos como seres vivos. Los seres vivos cumplimos un ciclo vital. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos. Los seres vivos, en ese ciclo vital hay cuestiones que son, por supuesto, básicas, como la respiración, la alimentación, nos relacionamos, es decir, percibimos cambios en el ambiente que nos permiten adaptarnos y sobrevivir y nos reproducimos. Yo les puse acá, fíjense, de dos reinos diferentes, el reino de las plantas, por ejemplo, con el tema del cannabis, o el reino animal, por supuesto, con el Homo sapiens. Fíjense esta cuestión de la clasificación de los seres vivos, ¿no? Bueno, a qué reino pertenecen las plantas o los animales, pero a su vez después esa clasificación se va ajustando. Bueno, a qué orden, qué género, qué especie, qué clase, qué familia. ¿Y por qué es todo esto? Porque la idea es conocer lo mejor que se pueda a través de las diferentes disciplinas científicas quiénes son esos seres vivos, qué pasa con esos seres vivos. La evolución se trata de un conjunto de procesos por los cuales los seres vivos se han ido modificando y diversificando en el tiempo a través de cambios en su forma y función. Para la evolución, ya dijimos cuál es la definición, hay dos grandes teorías en la bibliografía que se muestra que se contraponen. Por un lado ven el fijismo y el evolucionismo. Vamos a comenzar por el fijismo. Fíjense ustedes, siglo XVIII. Se decía que las especies eran inmutables, que permanecían sin sufrir cambios desde el momento de su creación y como principales exponentes, está Carlos Linneo, traducido al castellano, un botánico y naturalista sueco, fíjense ustedes, ven, principios del siglo XVIII, y Georges Cuvier, un anatomista francés. Linneo aportó algo muy importante a esa clasificación que estábamos diciendo, esto de la nomenclatura binomial, género y especie, como algo básico para cada uno de los seres vivos. Cuvier, por su parte, adhería a una teoría que se llamaba catastrofismo. Las especies se habrían extinguido por cambios abruptos en el ambiente, por ejemplo, terremotos. Acá tenemos a Linneo, que en este libro presentó su clasificación de la naturaleza en tres reinos: animal, vegetal y mineral. Acá creo que tenemos una imagen de Cuvier, botánico y zoólogo, que fomentó la paleontología, y uno diría, ¿por qué el fijismo tuvo tanto, repercusión? Porque prevalecía en una época donde había poca producción de conocimiento científico y además porque las teorías evolucionistas iban en contra de las religiones, es decir, eran muy resistidas las otras teorías. Además, hay que tener en cuenta que la evolución es un proceso muy lento que es inapreciable a simple vista. Bien, vayamos con el evolucionismo. Acá ya adelantamos un siglo más, siglo XIX. Los seres vivos se van transformando y diversificando a partir de un antepasado común. También hay dos importantes representantes, por un lado Lamarck, un botánico y zoólogo francés, y quizás el más conocido, Charles Darwin. Lamarck, ustedes lo tienen en la bibliografía, tenía dos postulados importantes: la función crea al órgano y los caracteres adquiridos se heredan. Darwin, por su parte, escribió un libro que generó mucha controversia: El origen de las especies. Los postulados de esta teoría evolucionista eran: la sobreproducción, nacen más individuos de los que pueden sobrevivir. La variabilidad, los individuos de una misma especie no son idénticos, hay rasgos heredables que pueden ser favorables o no. La lucha por la vida, los individuos compiten por los recursos que son escasos. Y la selección natural, en esa lucha, en esa competencia, sobreviven los individuos más aptos. Vamos a ver entonces, acá está Lamarck, que fíjense que Lamarck planteó esta cuestión del ser vivo en interacción con el ambiente. El tema es que su hipótesis
él apostaba que las condiciones del ambiente generaban modificaciones que les permitían a los seres vivos adaptarse y sobrevivir. Entonces no se pudo dar respuesta con esta teoría, por ejemplo, a por qué se extinguen algunas especies. Esto ustedes lo tienen en la bibliografía también, esto de las jirafas y el cuello alto. ¿Por qué? Porque estaban los brotes que eran más, tenían que alcanzar los brotes que estaban más altos para alimentarse. En la actualidad, bueno, las hipótesis de Lamarck y su teoría se han refutado. Vamos entonces, acá lo tenemos a Darwin, una imagen característica de Darwin, y acá yo lo que les coloqué, fíjense, el viaje que hizo Darwin a partir del año 1931 durante 5 años, donde recolectó mucha información. Fíjese, sale de Inglaterra y va viajando por diferentes lugares, se recorrió todo, vuelve por acá. Esta cuestión importante, una de las quizás las más nombradas, es el caso de los pinzones, unos pájaros en las Islas Galápagos, cerca de Ecuador, que él lo que vio es que tenían diferentes picos. ¿Pero por qué? Porque se alimentaban de forma diferente. Entonces, un paréntesis que yo quiero hacer acá es esto, el esfuerzo que hizo Darwin, y que esto como permite el tema de documentar todo lo que nosotros veamos, vivamos, y de producir un conocimiento para la posteridad. Vamos a ver este video con el tema de las especies. A ver, acá, ahí estamos. Festival de ofertas Carrefour. 6 cuotas sin interés en todos los Smart TVs, lavarropas, informática y sonido. Seguro que habéis escuchado eso de que la selección natural es la supervivencia del más fuerte, pero esto no es exactamente así. En realidad es la supervivencia del más adaptado. Veámoslo con un ejemplo muy típico, las polillas moteadas del abedul. Son polillas blancas, algo moteadas, que al ponerse sobre el tronco de los abedules, que también es blanco, se camuflan y pasan desapercibidas para los depredadores. De vez en cuando ocurría una mutación natural y salían polillas de color negro. Sin embargo, casi todas eran comidas y no podían dejar descendencia porque al ser de color negro sobre un tronco blanco llamaba mucho la atención de los depredadores. Hasta aquí bien, pero pusieron una fábrica cerca de esta población de polillas y la contaminación hizo que los troncos de los abedules se cubrieran de negro debido al hollín. En esta nueva situación, las polillas blancas ya no se camuflaban con el fondo, al contrario, destacaban. Los depredadores se daban un buen festín con las polillas blancas. Sin embargo, las polillas de color negro, aunque inferiores en número, ahora se camuflaban y sobrevivían para dejar descendencia. Poco a poco y con el paso de los años, las polillas blancas se fueron reduciendo en número y las negras, ahora con menor peligro, fueron aumentando la población hasta ser mayoría. Pues así es como cambian las especies, una no se transforma en la otra, la blanca no se va a transformar en la negra, sino que las polillas blancas no van a dejar descendencia o van a dejar poca descendencia y las negras, como ahora van a sobrevivir más fácilmente, van a dejar más descendencia que a su vez será mayoritariamente de color negro. Por eso no es la supervivencia del más fuerte, sino el más adaptado. La polilla negra no era más fuerte que la blanca, sino que estaba más adaptada a vivir sobre un fondo de color negro. Bien, ahí ven que hay varios conceptos interesantes, con un ejemplo muy característico, y se adhiere a esto. La evolución plantea que las especies biológicas surgen a partir de una transformación genética de un ancestro a lo largo del tiempo. Esto de la transformación genética va en el tema de reproducirse, justamente, lo que da origen a una nueva especie. Se sustenta en la observación, comparación e interpretación de evidencias disponibles, por supuesto. Por ejemplo, en una época no estaba disponible un microscopio para observar, por ejemplo, la sangre. Entonces, sigo insistiendo en esto de que tenemos que producir conocimiento. Hay que observar, comparar, interpretar lo que está a nuestro alrededor. Seguimos avanzando en el tiempo, esto no lo vamos a desarrollar porque si no hacemos muy largo el video, pero está la teoría sintética de la evolución o neodarwinismo. Acá se suman conocimientos de otras disciplinas, genética, biología natural. Ya fíjense, cambia el enfoque, no se basa en el individuo sino en la población.
habla de estas mutaciones, que son cambios en el ADN, que aportan variabilidad a la especie. La evolución es un proceso lento y gradual, esto ya lo habíamos mencionado, y esas mutaciones de las que habla esta teoría pueden ser favorables, es decir, que los individuos logran una mejor adaptación al medio y se reproducen más. Desfavorables, los individuos están menos adaptados y dejan menos descendencia o mueren, o indiferentes, que tienen un efecto neutro. Eso es todo, pero tengan en cuenta que este tema da para muchos ejemplos de la vida cotidiana que nosotros deberíamos poder investigar. Sobre todo en una época como esta, donde a través de Internet podemos tener a mano artículos científicos, digamos, conferencias, muchas cosas para nutrir nuestro conocimiento. Que tengan un excelente día.